Vamos a continuar con una parte en la cual, bueno, pues vamos a escuchar y atender las opiniones desde 4 puntos de vista diferentes. En primer lugar, la perspectiva desde los pacientes, y tenemos a Manuel Arellano Armisen, que es el vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que no voy a, como vamos mal de tiempo porque hemos empezado tarde, no voy a hacer ninguna mención a las biografías de ninguno, que todos son excepcionales. Pero bueno, yo a Manuel le conozco desde hace tiempo, le sigo y además le sigo sus andanzas, no solamente como vicepresidente, sino también como deportista de pro, que es un hombre que se ha planteado muchos retos. Luego, a continuación, intervendrá mi amigo, tengo que decir que es mi amigo porque verdaderamente lo es, Carlos Jesús Moreno Sánchez, que ahora en este momento pues es subdirector general de Planificación Sociosanitaria en la Comunidad de Madrid y que tuvo una responsabilidad en el Ministerio durante 6 años, creo recordar, como director general. Decía, os comentaba el doctor no, Carlos Moreno, que no es doctor, siempre le llamo doctor, y es licenciado en Derecho, graduado en Derecho, licenciado en Derecho, tú no eres graduado. Luego continuamos con la visión desde atención primaria por parte de Susana Aldecoa, vicepresidenta primera de SENFIC, médico de familia en el Sergas, y finalizaremos con la perspectiva de los hospitales. Hemos dejado los hospitales para el final, porque como claro, tenemos tanto hospitalocentrismo, digo, bueno, pues lo vamos a dejar para el final, y vamos a poner al principio a los pacientes. Recordáis que hace muy poquito tiempo celebrábamos el día de la seguridad del paciente, y precisamente este año la seguridad del paciente estuvo orientada a dar participación precisamente a los pacientes, que se nos llena la boca muchas veces hablando de pacientes y no les dejamos hablar. Bueno, pues todos finalizaremos con Julio Mayol, que es un gran experto en muchas cosas. Pues adelante. Muchísimas gracias al Colegio de Médicos José Luis. De verdad, muchas gracias por la invitación a la plataforma, que venimos a contaros la perspectiva de los pacientes. Los pacientes, que igual no se me nota, pero he estado 2 semanas en cama por estas gripes que vienen ahora muy raras y todavía tengo un poco de congestión, así que espero que se me escuche bien. De una manera muy rápida, porque se pueden contar muchas cosas de qué es la plataforma de pacientes, pero en el fondo somos 36 federaciones nacionales que aglutinamos casi 1 millón de pacientes asociados a esas patologías, con todos esos datos que tenéis de trabajadores, con casi 1.800 entidades locales, provinciales. Bueno, pues ahí tenéis los logos de las 36 federaciones y algunas de las patologías a las que representamos. Como veis, es todo muy amplio, porque básicamente nosotros de lo que hablamos es de cronicidad. ¿Y qué hacemos? Cuando hablamos de cronicidad, hacemos incidencia política. La semana pasada, no sé si os ha llegado la información, hicimos el séptimo Congreso POP, que hablábamos de salud europea digital, que empezamos ya a darle un poco de ese enfoque europeo, y el ministro avanzó el foro de salud, bueno, con lo que quiere contar con la participación de los pacientes como una herramienta clave y fundamental. Y nos ha llamado en primera línea a la plataforma, entiendo porque, o quiero entender, o quiero pensar que es porque la plataforma de momento es el movimiento asociativo más organizado de pacientes. Hay más, pero probablemente es el más voluminoso. Pero hacemos temas de formación. Aquí 2 ejemplos, ¿no? Tenemos un convenio con Deusto para hacer formación de pacientes para que aprendan a gestionar entidades y entiendan cómo tienen que correlacionarse con el resto del entorno y los stakeholders y los grupos de interés que al final nos afectan, ¿no? Tenemos convenios con la EMS, desde luego también para formar a profesionales sin tener que depender, espero que nadie se ofenda, de la industria. Al final parece que todo tiene que pasar por la industria, porque la industria es la que financia, la industria es la que forma. Creo que tenemos capacidad para hacerlo. Y si pedimos que la participación del paciente es el elemento transformador, vamos a empezar a movernos para ser nosotros los que digamos también cómo queremos las cosas, ¿no? Hacemos un montón de documentación, generamos un montón de información, de informes, de recursos. Aquí tenéis algunos estudios del COVID, fomento a la participación de pacientes en el ámbito hospitalario, con el proyecto Participa Acción, que lo veréis también al final. Pero hacemos un observatorio de la realidad, un observatorio de la atención al paciente que está
anualmente preguntado y contando con todas las comunidades autónomas para que ellos también nos den su feedback, su respuesta, y con el barómetro crónicos los pacientes también dan su opinión, con lo cual tenemos la opinión de quién realiza las políticas sanitarias y quién las recibe. Y en ese sentido, bueno, y luego evidentemente hacemos un montón de cosas, ¿no? El congreso, como habéis visto, el 7º congreso, lo tenéis ahí a la derecha, pero es que hacemos un montón de jornadas, congresos, seminarios, desayunos, pop, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos, y a mí esto es casi la parte que más me importa, es promover la participación y defensa de los derechos en todos los ámbitos que afectan a la vida de los pacientes. Con lo cual, para nosotros es importante conocer cuál es el impacto que tiene la cronicidad en sus vidas. Con lo cual, la medición de resultados ya empieza a salir así de primeras, a bote pronto, que para nosotros los PROMs y los PREMs son importantes. No es lo que se dice, es lo que a nosotros nos gustaría que se valorara, porque queremos que tengan en cuenta las necesidades que tenemos los pacientes, cada uno de los pacientes. Mi madre, que el otro día nos dieron el susto de que tiene PSP, parkinsonismo, que es un poco más rápido y avanzado, probablemente vivirá esa parte de su patología recién diagnosticada de una manera distinta a como yo llevo 2 trasplantes renales, 4 cánceres, osteoporosis, y aún así me seguiré yendo al monte, algún día me romperé, lo que quiero es no caerme. Pero cada uno tenemos una serie de necesidades y a veces esto no está muy bien comprendido y esto es lo que procuramos decir, ¿no? Con lo cual, salud en todas las políticas, esto es una frase que nos oiréis mucho, y transformar el sistema sanitario, porque al final a nosotros lo que nos une es la cronicidad. De lo que hablamos es de la dignidad de las personas, de su integridad, de su vulnerabilidad, de su fragilidad, pero básicamente todas las entidades que veíais y todo lo que nos dice el INE, que hay un 54% de la población en España, este dato creo que era del 20 o del 21, 22 millones de personas con este rango de edad son personas con patologías crónicas, pero nos dice que los mayores de 85 años, un 96% son personas con patologías crónicas. Si hablamos de personas mayores de 65, un 90%. Si hablamos de menores de 15 años, estamos casi en un 20% de personas con una patología crónica. Es decir, me diagnosticaron con 16, pero sé que tengo la enfermedad de los 4. Aparento 25, lo sé, porque me cuido muy bien, pero ya tengo los 50. Ya le he dado la vuelta a la tortilla hace unos cuantos años, porque además no llegaré a los 90, a los 100, y ojalá, pero vamos. Y además tenemos un indicador que es el factor género, que está muy acuciado. Casi toda las barras que veis más a la derecha son mujeres. Al final es mucho más alto, la gris son los hombres, la azul que tenéis a la derecha son mujeres. Es mucho más alto el índice en mujeres que en hombres, con lo cual algo debe haber. Cosas que nos afectan. Pues aquí tenéis en lo social, en lo laboral, en lo emocional, en lo educativo, en lo económico, en lo sanitario. Pero en lo económico y en la parte que a vosotros os afecta, al final os robamos un 80% de las consultas en primaria. Os robamos un 60% de las hospitalizaciones y un 80% del gasto sanitario, porque somos la mitad de la población. Rafael decía, 30 enfermedades son 45%. El resto de las patologías, y hay muchas más, lo que dicen los informes es que es un 80% del gasto. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Al final, antes hemos tenido un sistema de agudos, donde una persona entraba en el sistema, salía y se iba. Y lo que estamos empezando a generar es una necesidad de atender a personas que entran y salen. Entonces tiene que estar planificado, tiene que estar organizado, tiene que estar cohesionado o multidisciplinar, que lo veis ahí en la pantalla. Porque al final lo que hacen los pacientes es esto. Entran, salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen. ¿Hasta cuándo? Hasta que le dé el botón. Va a estar así. Entonces necesitamos mejorar modelos. Necesitamos atención domiciliaria, centros de referencia, continuidad asistencial, en fin, una cantidad de cosas que van a ir apareciendo poco a poco, ¿no? Nosotros apostamos por esta atención centrada en las personas. Yo siempre digo que de mí nadie sabe más que yo. Mi nefrólogo lleva conmigo, bueno, es que 46 años como profesional, yo creo que es difícil. Casi todo el mundo está jubilado, ¿no? Casi todo el mundo. A mí espero que me queden muchos años por delante.
Con 46 años, aparte de mi madre, ¿creéis que alguien sabe más de mí que yo? Yo creo que no. Analíticamente, por supuesto, me darán 1000 vueltas. Pero ¿cómo yo me siento? ¿Cuál es mi calidad de vida? ¿Qué es lo que yo necesito? Esto no lo sabe nadie mejor que yo. Preguntarme a mí. Yo soy protagonista de mi vida. Yo te puedo contar mi experiencia. Ahora que se vive tanto el modelo experiencial, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia. Utilízala en tu favor, en nuestro favor. Generemos decisiones compartidas, que vosotros sois, al final, quienes os tenéis que formar para ayudarnos a formarnos a nosotros a través de la información, en las consultas, en las preguntas, en las llamadas, porque cada uno es un mundo, os lo decía antes, ¿no? La diferencia entre mi madre y yo, pues por suerte o por desgracia, tampoco sé si es muy distinto, pero bueno, en fin, al final, esta atención central a la persona, a mí me gusta decir que la atención central a la persona no es esto que estáis viendo, ¿no? Esto es muchos médicos alrededor. Yo me acuerdo cuando tenía 12, 13 años, que si ahora no he crecido mucho, pues imaginaros entonces tratamientos de crecimiento traídos de Francia con unos riñones pequeños que terminaron de cargarse los míos, por cierto. Pero entonces venía el jefe de planta, venía con todo el séquito de médicos que estaban aprendiendo, y no eran uno o dos. En los años 80 había 15, 20 por lo menos, y además venía la enfermera con todo el séquito de enfermeras, porque entonces venían incluso las de primero. Y entonces tú estás allá destapado, por supuesto, y con el pijama, con la bata de médico, pero puesta del revés, es decir, abierta por delante, lo que te identifica como paciente, y aquello era, tú teóricamente estabas en el centro del sistema o del universo, pero te está viendo todo el mundo. Aquello, eso no es estar dentro del sistema. Y en el centro de salud tampoco es estar en el centro sanitario, ¿no? En el centro. La persona en el centro no es en el centro sanitario, en mi caso en el centro de diálisis, en el centro del universo. No, no es esto. Muchas veces nos hemos fijado en la parte que asoma. Habéis visto esta diapositiva probablemente millones de veces. Y atendemos enfermedades. Y nosotros lo que pedimos es que atendamos personas. Queremos ser atendidos nosotros, no la enfermedad, que sabemos que se atiende muy bien y que tenéis una calidad técnica fantástica. Pero es que mi expectativa, mis creencias, mis valores, mi identidad, mi para qué, mi propósito en la vida, al final es lo que me mueve. Las personas, ¿habéis leído El hombre en busca de sentido? Lo que viene a decir es que las personas que tienen un propósito al final sobreviven. Si tú no ayudas a la gente a que tenga un propósito, al final tienes una rémora de paciente que te va a frenar a ti, no te va a ayudar a que tú mejores o le ayudes a mejorar, ¿no? Dentro de esas cosas que hicimos en los diferentes barómetros escrónicos, tenéis del 15 al 22, naranja bueno, regular azul, morado malo muy malo. Podemos ir viendo cuál es la percepción del estado de salud de los últimos 12 meses, en el 15 y en el 22. Vemos que bueno era un 48% en el año 2015 y vemos que en el año 22 es solo un 11%, pasando de un 24% que considera que era malo o muy malo a un 40%. Me salto los de en medio porque si no os metéis en demasiados jardines. Preguntamos la satisfacción del último año. Y aquí tenéis también los barómetros del 15, 16, 17, 19, el 18 no lo hicimos, el 20 y 21 nos tocó pandemia, hicimos el 22. Y fijaros que la satisfacción con la atención sanitaria recibida ha bajado de un 6,3 a un 4,9. Si preguntamos no por la percepción de la atención recibida, sino cómo valoras el sistema público, vemos que de un 5,2 que llegó a subir a un 6,4, en 2020 está en un 4,5. Algo está pasando. Y si además preguntamos cuál es la valoración en tus últimos 12 meses en distintos espacios, tenéis a la izquierda consultas de médico de familia en sanidad pública, consultas de especialista en sanidad pública y más a la derecha en urgencias. Positivo en naranja, perdón, en violeta, naranja negativo. Estamos en un 21% de valoración negativo en urgencias. Estamos en un 20% en consultas de especialista negativo. Y ese 20% de no sabe, no contesta, no me voy a mojar. Muy probablemente, ¿no?
Y en consultas de médico de familia hay un 31% de gente insatisfecha. Tenemos un serio problema. Con lo cual la pregunta es, ¿hace falta cambiar? Nos creemos que sí. ¿Por qué? Nosotros tenemos estas reivindicaciones, demandas o necesidades que entendemos que hay que afrontar. La coordinación sociosanitaria. Me parece que no hablo de nada extraño. La continuidad asistencial. Creo que no hablo de nada que os suene a marciano. Atención multidisciplinar. Acceso a la innovación terapéutica. Si yo no sé qué cantidad de productos van a salir al mercado, yo no podré reclamar al médico que quiero lo mejor o que quiero lo que más se adecue a mí, porque no lo conozco. Y si el médico a veces tampoco lo conoce, ¿qué me vas a recetar? Lo que queda. De hecho, vengo ahora de de un grupo de trabajo en Zaragoza que estamos hablando de salud digital y de cómo hacer toda la parte antes del mercado CE, que la parte del grupo de trabajo en la que me tocaba trabajar. Al final hay que hacer innovación terapéutica y hay que mejorar, ¿no? Prevención, que esto se hace con información, con corresponsabilidad. La palabra empoderamiento no me gusta nada, prefiero corresponsabilidad, participación y garantizar la seguridad de los pacientes, evidentemente. Si hablamos de transformación, va de personas y va de cultura. Y eso requiere que trabajemos todos juntos. Si no, nos iremos a pique. Con la continuidad asistencial preguntamos la valoración de la coordinación entre profesionales. Y ahí veis azul y morado o rosa. Es bueno o muy bueno. El resto, que es más de un 50%, es regular, malo o muy malo. La continuidad asistencial valorada por los propios profesionales. ¿Qué dicen las comunidades autónomas? Que sí tienen posibilidad de medir esos indicadores de coordinación asistencial, 9, el resto no. Algo podremos mejorar. Y al final, voy avanzando poco a poco porque si no, creo que me voy a alargar demasiado. Al final todo esto perjudica claramente en los pacientes. Hablaba Rafael de que tiene que haber un liderazgo, por supuesto. Las administraciones públicas no están dispuestas a ejercer un liderazgo que creo que ya se os ha otorgado a los profesionales sanitarios. Creo que de facto lo tenéis. Ahora tenéis que dar el paso y decir, yo esto lo cojo y tiro para adelante. Como estamos haciendo los pacientes, impulsando una ley sanitaria que atienda, por ejemplo, la cronicidad, porque de momento no está atendida. La ley de salud dice que está para curar. Yo no me voy a curar de lo mío. Con lo cual, probablemente tendremos que darle una vuelta, ¿no? ¿Y en qué está basado eso? En una transformación organizacional y desde luego una transformación digital. Que en 2019 nadie hablaba de salud digital y fijaros cómo estamos hoy, tenemos que evolucionar. Si no evolucionamos, nos vamos a quedar absolutamente estancados. Tenemos que estratificar, que lo decía Rafael, tenemos que identificar perfectamente cómo tengo que atender, en qué punto tiene que estar esta persona para saber qué recursos tengo que aplicar a esta persona. Si no, estaremos matando moscas a cañonazos. Y desde luego la protección de la atención primaria. Que proteger la atención primaria. Es la puerta de entrada de los pacientes. Pero no es el único enclave, desde luego que hay mucho más. Para la transformación necesitamos cambios organizativos. Romper la resistencia al cambio. El yo trabajo aquí. Aquí. Y de aquí no me mueve nadie, porque yo trabajo aquí. Y a mí las horas de aquí. Aquí no trabajo aquí. Atención a necesidades reales. Medición de resultados, que ya lo empezaba a hablar desde el principio. Y estos son transformación en gestión y transformación en participación. Está muy bien los simuladores, está muy bien las pruebas, está muy bien todo, pero al final hay que empezar a coger los mandos de una cosa de verdad. Dejemos de jugar y vayamos a ir a cosas en serio, a cosas que están en riesgo, pero ahí es que la vida de personas verdaderamente está en riesgo. Cuando hablo de participación de pacientes, la plataforma está en todos estos niveles de participación. El ámbito de salud pública, dirección de ordenación y profesional, el liderazgo general de farmacia, en la Secretaría General en la Secretaría de Estado de Salud Digital, trabajamos con la EMS, con el Instituto Carlos III y con la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Comité de Pacientes con Comunidades Autónomas, etcétera. Y seguiremos trabajando, insistiendo, porque entendemos que la participación de los pacientes es fundamental. En el ámbito hospitalario, os dejo para que veáis esta herramienta, Participa Acción.
Es un nivel de planificación de participación sanitaria dentro de cada uno de los hospitales que la podéis gestionar y os va a dar estos cuatro baremos. Mecanismos, articulación, objetivos y recursos, de tal manera que os va a decir cuál es la articulación de pacientes que tenéis. Mirad ahí un pequeño ejemplo que os he puesto a la derecha. Arriba de un 79%, pues igual estáis bien. En recursos y materiales humanos para la participación, pues igual estáis muy bien. En objetivos de la participación, pues con un 18% igual no vas muy bien. Y con un 34% en mecanismos de participación, pues igual no vas muy bien. Con esto, son un montón de, me parece son 26 puntos. Con esto podéis desarrollar y valorar verdaderamente cómo estáis en el ámbito de participación. Porque esto al final va de crear comunidad, va de ser referentes, de prescribir asociacionismo, contar las cosas a un nivel en el que nos entendamos unos y otros. Yo creo que esto tiene un valor que no se puede perder. Hacemos una serie de propuestas que están ahí, que tenéis equidad territorial, dotación presupuestaria estratégicas de verdad. Bueno, lo tenéis ahí, que yo creo que se ve bastante bien. Ha ido apareciendo casi todo en las diferentes diapositivas. Y es importante que se nos reconozcan los pacientes como una entidad, como un agente social y sanitario. Permitirme estar en la última diapositiva, pero permitirme este vídeo, que ya que habéis visto la parte picantona, vamos a ver, se ve, el que no sepa inglés lo ve traducido perfectamente. Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? No se ve lo que no se quiere ver. Tenéis a los pacientes dispuestos a aportaros una cantidad de valor y de información. Y a veces no nos damos cuenta. 21 cambios. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Si no estás pendiente de algo, no lo vas a ver. Si no contáis con los pacientes de verdad, porque os fijáis en ellos, nunca vais a llamarles para que participen y creo que somos una herramienta, como decía, fundamental. Muchísimas gracias.